que podamos hablar abiertamente y con libertad, tal y como este programa de YouTube que quieres nos da este ámbito para manifestar nuestras vidas. Quería preguntarle si los milagros son historias fantásticas de otros tiempos. Y antes ha dicho que las relaciones prematrimoniales eran pecados. Pero una persona que no tiene fe en Dios también puede haber milagros en ella. Bueno, aquí estamos de nuevo y vamos a continuar con este programa en el que tenemos una oportunidad buena para formular nuestras preguntas. No siempre tenemos ocasiones en las que uno puede soltar sus preguntas, ¿no? Y os animo a que continuemos con el tema de la semana pasada, donde hablábamos del pensamiento débil, donde fuimos avanzando en algunas preguntas y ya dejamos apuntados que algunas pues podríamos terminarlas o complementarlas en las semanas próximas. Hoy os planteo un tema que creo que más de uno de vosotros lo ha sugerido, que es el de las vías para llegar a Dios. Porque al final parece que la pregunta clave, por mucho que hablemos de una cosa o hablemos de otra, al final la cuestión clave de la que hay que partir es de ¿y cómo podemos llegar a la certeza de que existe Dios? Porque sin eso todo lo demás está colgando un hilo, son palabras bonitas pero que no se sustentan en la realidad. Y me parece que ese tema hay que abordarlo y es, yo creo que prudente que lo hagamos en el segundo tema, si os parece. Pues realmente, ¿cómo puedo yo creer que Dios existe si no le veo? Bien, esa es una pregunta que yo diría que es la típica pregunta que se nos puede formular y que de hecho se nos formula de una forma tan sencilla como tú la has planteado, a veces complicándola un poco más porque se dice, bueno, no es científico, ¿no? O sea, hoy en día parece como que yo únicamente creo en lo que la ciencia me demuestra. Pero es que yo creo que hay un concepto que es erróneo, que es identificar ciencia con aquello que es, como se dice, ¿no?, empíricamente verificable, que puede ser verificado por los sentidos humanos. Es decir, que ciencia es únicamente aquello que se puede llevar al laboratorio y se puede ver en la probeta o en el microscopio. Y es que eso no es cierto. O sea, yo creo que a nadie se le ocurre identificar ciencia con ciencia pues experimentable o empírica. No, hay muchas ciencias que no son de ese orden de cosas. La filosofía es una ciencia y no trata de cuestiones científicamente verificables, empíricamente verificables. No, las cosas de las que trata la filosofía ni se llevan al microscopio, ni se llevan a la probeta, ni se les hace ningún tipo de radiografía. Por eso yo creo que un error de partida, cuando la gente hace esa pregunta, se piensa que ciencia solo es aquello que en el laboratorio puede ser verificado. Y no es verdad. Existe una ciencia, que es la filosofía, existe una ciencia que es la metafísica, que forma parte de la filosofía, que se hace las preguntas últimas sobre la existencia y sobre la existencia de Dios, el origen del mundo. Y es totalmente, como diría yo, totalmente procedente que esas preguntas se hagan. Y tenemos una capacidad racional que está para eso. Es que la razón, si no se utiliza, pues se roña, ¿no? Entra en desuso. Entonces creo que la razón debe de utilizarse y está para formular preguntas últimas. Que el hombre tiene capacidad de formularse, por cierto, y los animales no. El hombre tiene capacidad de hacerse esas preguntas últimas, por tanto es humano hacerse esas preguntas. Y renunciar a esas preguntas es renunciar, pues diría yo, a una capacidad humana, es ser menos humano, pues porque es no utilizar una cualidad que tiene el hombre que no tiene un animal, que únicamente se queda al nivel de lo que sus sentidos son capaces de percibir. Por tanto, yo a esa pregunta respondería porque soy humano y porque tengo esa capacidad racional de hacerme las preguntas últimas sobre la causalidad de lo que veo. Me hago esa pregunta y concluyo porque hay un principio de causalidad, que es que todo efecto tiene una causa. Y entonces me hago esa pregunta, ¿no? Y la Sagrada Escritura, la Carta a los Romanos de San Pablo, dice en un texto que son inexcusables, o sea, dicho de otra forma, que no tienen perdón, no tienen perdón los que, viendo en las criaturas, no han sido capaces de deducir que existía un creador. Por lo tanto, yo diría, la respuesta a tu pregunta es que tenemos una razón y esa razón tiene que ponerse en marcha
y desde el punto de vista científico, porque es que la metafísica es una ciencia de la razón, ¿eh? Por lo tanto no hay que tener el complejo ni caer en la trampa de pensar que bueno, pues que únicamente la ciencia es la matemática, o que únicamente la ciencia es la química, o no, eso es falso. Pues, ¿cómo podemos llegar a conocer a Dios por estas ciencias? Bien, por estas ciencias filosóficas, ¿te refieres, no? Sí. Bien, yo creo que sí, ciertamente ha habido muchos intentos, ¿no? Ha habido los filósofos a lo largo de la historia de la humanidad, pues han, hasta hace pocos siglos, porque aquí todos los filósofos se han planteado la pregunta sobre argumentos racionales para llegar a la existencia de Dios, hasta que hace, digamos, igual poco tiempo en la filosofía contemporánea, pues parece que se han renunciado a las preguntas últimas y en conformidad con lo que decíamos la semana pasada del pensamiento débil, pues nos hemos limitado a preguntas mucho más de para andar por casa. Pero vamos a ver, yo creo que aunque son muchas los intentos de respuesta que ha habido, los más famosos han sido los de Santo Tomás de Aquino, las 5 vías para el conocimiento de Dios. Yo creo que yo me atrevería a resumirlas en 3, que quizás son las que a mí personalmente pues me parece que son hoy en día más claras, más impactantes y que pueden ayudarnos más. 3 argumentos principales para apoyar racionalmente el conocimiento de la existencia de Dios. El primero Santo Tomás lo formulaba con una palabra un poco rara, hablaba de la contingencia, que es una palabra un poquito así, pues de kilo y medio, como se dice, ¿no? Pero bueno, pues utilizando palabras un poco más sencillas, podríamos decir que utilizando el argumento de la razón última de las cosas, tiene que haber una razón última para todo. Esta mesa está claro que no tiene en sí misma la razón de su ser, que se explicará por un pino, suponiendo que sea de madera, que me imagino que sí, que se explicará por un pino, y ese pino se explicará pues por un piñón, y el cual se explicará por un pino, y el cual se explicará por una especie que evolucionó y que previamente, antes de ser un pino, fue una especie anterior. Pero está claro, cual si fuese la escalera, los peldaños de una escalera, que cada peldaño se apoya en una anterior, que no tiene, ese peldaño no tiene en sí mismo la razón de su ser, sino que se explica por uno anterior. Hay una causalidad, ¿no? Ahora bien, pues ¿podemos seguir indefinidamente en esa sucesión de causalidades? Hombre, indefinidamente no podríamos seguir, porque si no hubiese existido un ser primero que ha dado la razón de su ser, no hubiesen seguido los posteriores. Luego la escalera no se hubiese comenzado a producir un efecto de causa y efecto. Por lo tanto, yo creo que la primera razón es la razón de la contingencia, de la razón última de las cosas. Hay que preguntarse por eso. Lo que no puede ser es que yo viva sin preguntarme por la razón última. ¿Por qué no podemos decir que no es un gran círculo? Porque he escuchado eso. Bueno, vamos a ver. Hoy en día, desde el punto de vista científico incluso, desde el punto de vista científico, está fechada el inicio del mundo. Se podrá ver un más menos 500 millones de años, pero teniendo en cuenta los miles de millones de los que se hablan, pues un poquito más, un poquito menos, no es lo mismo que el mundo tenga 11.000 millones de años o 12.000 millones. Por eso no vamos a discutir. Pero lo que sí que es cierto es que desde el punto de vista científico sabemos que la materia no es eterna, que ha tenido un inicio en el tiempo. Lo que la ciencia empírica hace es renunciar a preguntarse y cuál ha sido el origen de esa materia que explosionó, evolucionó, o según las diversas teorías, etcétera. Entonces, yo creo que incluso desde el punto de vista científico no cabría esa pregunta. Sencillamente, el mundo tiene un inicio, la materia no es eterna. La materia ha comenzado en el tiempo y, por lo tanto, creo que no es, desde el punto de vista científico, justificable esa pregunta. Entonces, ¿cuáles son, en definitiva, las vías que nos ofrece la razón para poder llegar a la conclusión de que Dios existe? Bien, yo diría que una ya está un poco dibujada en lo que he dicho. Está un poco dibujada cuando he hablado de
de que en el argumento este que de Santo Tomás decía de la contingencia, es decir, las cosas no tienen en sí mismo la razón de su ser, la han recibido.